Percibimos la realidad que nos rodea, amamos, trabajamos, discutimos y nos divertimos, pero a veces interactuamos con otra realidad que está ahí, pero que no vemos, más oscura y misteriosa. Esa es la realidad alternativa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la realidad alternativa. Les doy la bienvenida y espero que sus cosas anden muy bien y si no, estén tranquilos que todo va a mejorar prontamente. Una vez más, aquí en la realidad alternativa vamos a tratar un tema de misterio y sobre todo de misterio histórico. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de los templarios. Vamos a hablar de esta orden, seguramente muchos de los que escuchen este video ya habrán escuchado hablar de los templarios. Una orden religiosa que, constituida en Europa en el siglo XII, llegó hasta la actualidad bañada de un aura de misterio y de muchas situaciones que podríamos llamar irregulares. Por eso vamos a ver qué es lo que nos depara el viaje en esta ocasión. Bien, hablemos de la historia de los templarios. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, más conocida como la Orden de los Caballeros Templarios, fue una de las más famosas órdenes militares de carácter religioso. La Orden del Temple fue aprobada oficialmente por la Iglesia Católica Romana aproximadamente en el año 1129 y se convirtió en una orden a favor de toda la cristiandad. Creció rápidamente y adquirió gran poder. Los miembros de esta orden, denominados Caballeros Templarios, fueron partícipes activos y fundamentales en las luchas de las cruzadas. La primera motivación por la cual nació la Orden de los Caballeros Templarios fue la serie de ataques propiciados por bandidos en contra de los peregrinos que emprendían el viaje hacia Tierra Santa. Ahora bien, esta idea fue motivada por dos veteranos de las primeras cruzadas, los franceses Hugo de Payens y Godofredo de Saint-Omer. Alrededor de 1119, el rey Balduino II de Jerusalén les brindó a los pocos miembros de la naciente orden una sede en el Monte del Templo de Jerusalén. Eran apenas unos 9 caballeros. Ellos eran Hugo de Payens, Godofredo de Saint-Omer, Andrés de Montbard, Archmand de Saint-Agmand, Payer de Montdidier, Godofredo Bison, Gondemaro, Hugo Rigaud y Rolando. Estos caballeros tenían pocos recursos financieros y sobrevivían solamente de las donaciones. En los primeros meses de la orden tenían por símbolo 2 caballeros montados en un solo caballo, haciendo énfasis en la pobreza de la orden. Posteriormente, San Bernardo de Claraval, uno de los principales figuras de la iglesia y un sobrino de uno de los caballeros, André de Montbard, intervino para que en 1129, en el Concilio de Troyes, la orden fuera aprobada oficialmente por la Iglesia. Ahora bien, acá es donde empieza el misterio. Es en este momento cuando una orden que solamente oficiaba, vamos a decir, de guardaespaldas de aquellos peregrinos que querían ir hacia Tierra Santa, adquiere un poder, importancia y todo un entramado de favoritismos que es muy llamativo. Es decir, algo encontraron los caballeros en las caballerizas del templo de Jerusalén. Esa es una de las especulaciones que hoy se hace y que después veremos en los misterios de los caballeros templarios. Pero la cuestión es que a partir de que son aprobados por la iglesia oficialmente, en 10 años cobran una gran popularidad y admiración. Es así que el Papa Inocencio II decide que la orden quedara exenta de varias leyes locales. Por ejemplo, los caballeros templarios podían gozar de libertad al moverse por el territorio. Podían pasar libremente a través de todas las fronteras. No estaban obligados a pagar impuestos y estaban exentos de la autoridad civil, pero no así de la religiosa. Es decir, los caballeros templarios solo respondían al Papa. Con ello lograron ganar importantes riquezas, ¿no es cierto? De esta forma es que también la orden creció rápidamente. Es decir, los caballeros templarios eran requeridos para apoyar batallas, cruzadas, para acompañar a los peregrinos hacia Tierra Santa y aparte habían ideado una forma en la que
fueron considerados la primera banca del mundo. Ellos tenían distintos fuertes, distintos puntos en donde, como era muy difícil y peligroso, mejor dicho, llevar plata en los viajes, se dejaba la plata en el primer fuerte, se le daba un papel, una especie de pagaré, y cuando llegaba a su lugar de peregrinaje, iba a otro fuerte, a otro lugar, otro sector, otro reducto templario, y entregando el pagaré se le entregaba el dinero. Los templarios establecieron redes financieras, adquirieron grandes extensiones de tierra tanto en Europa y Oriente Medio. Por ende, construyeron iglesias y castillos. Estos últimos fueron dedicados a la fabricación, importación y exportación de su propia flota de barcos. Los estudiosos se atreven a afirmar que la Orden de los Caballeros Templarios fueron los primeros en crear una empresa multinacional del mundo. A lo largo de su existencia se empezó a gestar una rivalidad con los caballeros hospitalarios y los caballeros teutónicos, órdenes militares cristianas similares. Sumado a esto y al gran poder que estaban adquiriendo los templarios y deudas de grandes reyes y nobles, es que el final de la orden se empezaba a ver venir. Y es así que cuando llegó el final, se produjo cuando estaba en manos del noble francés, el gran maestre Fray Jacques de Molay. Uno de los motivos fue la pérdida de Jerusalén en 1244. Jacques recibió una propuesta del Papa Clemente V. Básicamente la idea era que la orden de los templarios se integrara a las demás órdenes militares bajo un único rey. Es decir, querían tenerlos a todos juntos y controlados. Ya se había perdido Jerusalén, no eran tan necesarios los caballeros y, como ya digo, tenían un gran poder. Entonces lo importante era que pudieran estar juntos y controlados. A pesar de la insistencia del Papa, Jacques rechazó tal propuesta. El 6 de junio de 1306 fue llamado a Poitiers para instarlo a aceptar, petición que fue negada. Finalmente el destino de la orden terminó. El Papa Clemente V, asediado por las amenazas militares y la presión del rey Felipe IV el Hermoso, el cual tenía una deuda gigantesca con los templarios, emitió una bula papal llamada Pastoralis Preeminentae el 22 de noviembre de 1307, que exhorta a todos los reyes cristianos en Europa a detener a todos los templarios y apoderarse de sus bienes. ¿Ven? Como vemos, estaban detrás, más que del poder militar, del poder económico que representaban los templarios. Ahora bien, en el Concilio de Vienne en 1312, el Papa publicó una serie de bulas papales, incluyendo Vox in excelso, que oficialmente marcó el fin de la orden. Durante este periodo, muchos caballeros fueron torturados. Es así que el gran maestre Jacques de Molay y su compañero Godofredo de Charnay, preceptor de Normandía, fueron culpados de herejía, aunque estos siempre se mostraron inocentes. Cabe destacar que en esta época los caballeros templarios eran acusados de todo. Cualquier cosa que se les ocurra, primero los acusaban de sodomía, de herejía, de adorar a Baphomet, de adorar una cabeza parlante, de adorar la cabeza de Juan el Bautista, de adorar al demonio, de escupir la cruz, de adjurar de la cruz, de todo, de cualquier blasfemia imaginable contra la Iglesia Católica. De todo se los acusaba a los templarios, aunque fuera mentira. Como ya vimos, lo importante era hacerse con los bienes de los templarios, desarmar la orden ya que no querían supeditarse a un rey, y cualquier método valía. No obstante, estas dos personas fueron condenadas a ser quemadas en la hoguera en París el 18 de marzo de 1314. Es recordado que Jacques de Molay, antes de ser quemado, pronunció una maldición que, antes de que se cumpliera un año de su muerte, tanto el rey Felipe el Hermoso como el Papa Clemente V correrían su misma suerte, es decir, morirían. Y, ya sea por la maldición o por cosas del destino, pero antes de que se cumpla un año, tanto Felipe el Hermoso como el Papa Clemente V fallecieron. Con el último de los líderes de la orden muerto, fue mucho más fácil que los templarios restantes fueran arrestados y juzgados en virtud de la investigación del Papa. Pero no todos los templarios fueron muertos ni apresados, porque la noche anterior al edicto de la bula, los caballeros escaparon en gran medida.
muchos a Escocia, otros a España. Y hay una leyenda que también dicen que desde el puerto de La Rochelle, que pertenecía a los templarios, muchas naves escaparon hacia América. Pero bueno, eso lo veremos ahora en un rato. En definitiva, esta orden legendaria fue un grupo de monjes guerreros que mostraron gran organización política, social, militar, económica y religiosa. Todo esto atravesado por un claro código ético-moral, el que por aquellos entonces las instituciones que debían promulgarlo, ya sea la iglesia o la misma jerarquía gobernante, como es decir, la realeza, no lo profesaba. Muy bien, ahora arranquemos con los misterios de los templarios. Y comencemos con uno en particular, que es el de la capilla de Roslin. Esta misteriosa capilla, vinculada al temple, se ubica en la colegiata de San Mateo, en Midlothian, Escocia. Una zona en la que abundan unas sorprendentes esculturas de piedra llenas de simbolismos. La capilla está envuelta en numerosas leyendas, algunas recogidas por novelistas de la talla de Sir Walter Scott. Según estas historias, en unas bóvedas ocultas bajo la capilla existe una red de túneles que conducen al lugar en el que 12 caballeros templarios duermen, listos para volver al mundo cuando se los necesite. La capilla fue investigada por la Escuela de Arte de Glasgow en el año de 2010. El objetivo era no solo preservar los detalles de la capilla en su totalidad, sino también planificar un proyecto de restauración y conservación. El escaneo 3D del edificio muestra que sí existe una bóveda debajo de la capilla, pero probablemente esta se construyó a finales de 1800. Tampoco hay en ella ningún caballero enterrado, solamente los restos de los condes de Roslin, enterrados en 1937. Recordemos que la capilla de Roslin también supuestamente escondería el secreto, como lo vimos en el Código Da Vinci, el secreto del linaje de Cristo. Esto uniría con el otro misterio, que es ¿qué encontraron los caballeros en las caballerizas del templo de Salomón? ¿Cómo es que lograron tal poder en tan poco tiempo? Bueno, las especulaciones son varias, entre ellas la siguiente: una, que hayan encontrado el Santo Grial; dos, el Arca de la Alianza. Pero si hubiesen encontrado tales cosas como el Santo Grial o el Arca de la Alianza, esto estaría en concordancia con las creencias de la iglesia. La otra hipótesis que se baraja, y que como decía recién está conectada con la capilla de Roslin, es que hubiesen encontrado algún manuscrito o algún escrito en el que se diera por sentado que el linaje de Cristo existe hasta nuestros días y está depositado en una persona, no en toda la humanidad. De saberse esto, lógicamente desbarrancaría la religión completa, porque por un lado Cristo se hubiera casado, hubiese hecho cosas mundanas, y por otro alguien podría reclamar ser descendiente de Cristo, con lo que la iglesia perdería enorme poder. Un tercer misterio, también podríamos decir entroncados en este del templo, es los templarios y el Santo Grial, que podría ser algo que encontraron debajo del templo, de las caballerizas. Otras de las leyendas señalan que los templarios pudieron haber encontrado el Santo Grial y el Arca de la Alianza, algo que los investigadores consideran una ficción. Sin embargo, sí que los templarios realizaron excavaciones a gran escala en el monte del Templo de Jerusalén, sin que esté claro por qué las efectuaron, por qué se dirigieron ahí a efectuarlas, qué es lo que sabían que se escondía debajo de las caballerizas. Como tampoco sabemos si de verdad encontraron algo. Todo está cubierto en un halo de misterio. En este caso, tanto en el del Santo Grial como en el linaje de Cristo, tenemos que decir que está relacionado no solo los templarios, sino también los cátaros. Que el tema de los cátaros lo dejaremos para otro video, pero también los cátaros pueden haber llegado, estaban muy relacionados con los templarios y pueden haber llegado a llevar y a tener en su poder el linaje de Cristo o el Santo Grial, o tal vez el Santo Grial y el linaje de Cristo serían las dos cosas, ¿no? Si su propósito original, el de los templarios quiero decir, era proteger a los peregrinos en su camino hacia Tierra Santa, no parece extraño que una vez que estuviesen allí fuesen también protectores de los lugares santos y de las reliquias del cristianismo.
el respaldo y apoyo del rey de Jerusalén, Balduino II, junto con una serie de nobleza europea y el clero, poco tiempo después de su creación, da que pensar acerca de la magnitud de los logros que tuvieron que haber alcanzado para ello. Unos logros que algunos identifican como el hallazgo del Santo Grial o el Arca de la Alianza, sin que lógicamente haya pruebas sólidas de ello. El último de los misterios templarios que vamos a tocar hoy es el de la posible llegada de los templarios a América. Pues bien, hay un estudio que marca templarios en la Patagonia, la puerta de Telsen y su relación con los indios blancos. Hay un complejo en Somoncura y la ruta de los Césares templarios. En las cercanías de Sepaucal, provincia de Chubut, en el extremo sur de la meseta de Somoncura, que significa en idioma indígena piedra que habla, se encuentra un complejo arqueológico descubierto como conjunto por la Comisión de Exploradores de Arqueología. Este complejo adquiere características extraordinarias de proyección internacional por cuanto se enlaza con las historias del Santo Grial y la Orden Templaria. Y existen fuertes indicios y pistas que llevan sistemáticamente a la búsqueda hacia este complejo como posible lugar de alojamiento de uno de los 4 posibles santos griales que se barajan en el mundo que existen, o bien una hipótesis más probable como lugar de asentamiento y tránsito en las rutas patagónicas, teniendo en cuenta que Bariloche está en el mismo paralelo que la meseta El Fuerte. Es decir, en esta zona del sur argentino hay indicios de que muy posiblemente los templarios hayan desembarcado en estas costas. Hay glifos, hay rocas que están mismo en la roca madre, están esculpidas con forma de gente con yelmo, de gente barbada, aparte de, como ya digo, el lugar en Chubut que se llama El Fuerte, o el camino de los Césares templarios, donde hay una escultura rústica monumental, conocida popularmente como Tres Piedras. Se encuentra en la ruta 12, frente a una pirámide artificial. Ambas han pasado por decenas de años inadvertidas. Todas esas referencias jalonan el camino a una de las ciudades de los Césares. Como decía, casi todas las construcciones y esculturas se han hecho aprovechando formaciones naturales a las que se les retocó. Todas estas esculturas rústicas tienen un gorro sobre el personaje. Pues bien, tenemos 4 misterios, los 4 interrelacionados. La capilla de Roslin, aquello que encontraron los templarios en el templo de Salomón, la posible llegada de los templarios a América, y el de los templarios y el Santo Grial o el Arca de la Alianza. Si bien todo continúa siendo un misterio, es decir, no hay nada concreto, tenemos sí, como digo, aquí en el sur argentino, en la provincia de Chubut, estas ruinas que tienen un pasado y un posible origen templario. Todo está como interrelacionado. Aquello que encontraron los templarios en las caballerizas del rey Salomón, que les llevó a tener un gran poder, que puede estar o bien en la iglesia de Roslin o en el sur argentino. Lo que me lleva a pensar que verdaderamente hay algo de cierto aquí, porque aunque son 4 misterios y están distanciados, vamos a decir, o pueden estar en las antípodas uno de otro, todo tiene como un hilo conductor, un gran secreto que podría ser el Santo Grial o el linaje de Jesús, y el luego escondite que le encontraron más tarde para este secreto. Pero bueno, hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado, que en todo caso haya despertado la curiosidad sobre el tema y sigan investigando. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí, sin más que agregar, diciéndoles que se suscriban, le den like, activen la campanita, dejen sus comentarios que son siempre bien recibidos, y nada más. Espero volver a verlos pronto en este lugar que he dado en llamar La Realidad Alternativa. Gracias.